Así que agradecemos al Señor nuevamente el poder estar en este lugar. Bienvenidos sean todos y cada uno. Aún deseamos bendiciones para todos aquellos hermanos y amigos que nos miran a través de las redes sociales. Esperamos que la palabra del Señor siempre les sea de mucha bendición. Esto es muy lindo, muy precioso cuando nosotros escudriñamos, estudiamos la palabra del Señor, porque es este libro el que nos marca el camino, nos hace saber qué es y cómo ha de ser en la vida de todo y cada uno de los cristianos. Es la regla de oro. Por eso la palabra dice que lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bendito sea nuestro Dios. Muy bien, hermanos, entonces en esta noche vamos a continuar con esta serie de estudios sobre el cuerpo y el alma. En esta oportunidad nos toca ver a Bernabé. Fue uno de los discípulos en los cuales encontramos ciertas características hermosas que pueden ser de un ejemplo para nosotros si podemos analizar a ciertas situaciones también. Hemos dicho, hermanos amados, que nuestro Señor, nuestro Dios, creó de una manera muy hermosa al ser humano, ¿verdad? Sabemos, lo hemos enseñado, que Dios hizo al hombre con espíritu, alma y cuerpo. Y estos tres elementos son importantes porque el ser humano no puede vivir si no tiene el cuerpo, o si no está el alma o el espíritu en el cuerpo, entonces definitivamente no hay existencia. Pero cuando hizo Dios al hombre de esta forma, de esta naturaleza, y cuando puso el alma y el espíritu, era porque iba a haber algo esencial, algo importante en el ser humano, el cual le iba a servir para conducirse en el mundo dentro de esta vida. Y eso es lo que nosotros queremos seguir aprendiendo, ¿verdad? Del alma y del cuerpo. El alma es la que está dentro de nosotros, el alma y el espíritu es el que está dentro de nuestro cuerpo. El cuerpo simple y sencillamente es el conducto, es el vehículo que nos conduce en esta vida, ¿verdad? Por eso cuando alguien muere, entonces es porque ya no está ahí el alma ni el espíritu, entonces el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Entonces, ¿qué misterio más grande encierra esto? Así de que ahora nos toca ver la vida de Bernabé. El significado lo vamos a encontrar en la lectura más adelante, pero Bernabé significa hijo de consolación. Había algo interesante en los tiempos pasados, porque de alguna manera ellos, los discípulos o las personas, miraban las características en la personalidad de las personas para ponerle un nombre, o como nosotros podemos decirle, vamos a decir así, un apodo, ¿verdad? Que siento yo que no puede ser bien usado más que un nombre adherido a su personalidad, y en ese caso Bernabé, el verdadero nombre de Bernabé era José, pero por sus características y su personalidad, él llevó a obtener de los discípulos, y lo vamos a ver, el nombre de consolación. Es hijo de consolación por su carácter. Muy bien, gloria al Señor. Entonces empecemos a manejar la Biblia. Vamos a ver en Hechos capítulo número 4 del 32 en adelante. Dice así la palabra, y vamos a comenzar a entrar en esta dimensión preciosa de la palabra.
Y la multitud, verso 32 del capítulo 4 de Hechos. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Miren, así que eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Queremos definir este pasaje. Cuando la palabra dice que era de un solo corazón y una alma, se está refiriendo a esa característica preciosa que todo cristiano tiene, porque indudablemente que cuando venimos a los pies de Cristo, Dios nos cambió. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, y en eso incluye nuestra forma de ser. Ahora encontramos que estos discípulos, y era ya una multitud, a cada día se adherían más a la iglesia. Había un poder glorioso, un movimiento del Espíritu Santo sorprendente, y por eso era que ellos recibían a nuestro Señor a través de ese mensaje poderoso que presentaba la iglesia. Así que había una gran multitud que había creído y eran de un corazón y un alma. O sea, cuando dicen que era de un corazón y un alma, era porque había ya no cosas negativas, sino que cosas positivas, cosas que le estaban sirviendo para poder ser diferentes personas. Por eso la palabra dice, hijo mío, dame tu corazón. Estamos viendo lo que es el alma. El alma es el asiento de las emociones, es el asiento donde existe el amor, donde existe un cambio rotundo. Por eso la Biblia dice que alma que pecare, esa morirá, porque de ahí salen también el asiento del dolor del pecado. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra cuando su palabra dice en Juan capítulo 3 verso 16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. O sea que nuestro Señor Jesucristo estaba en un lugar glorioso, hermoso, en la patria celestial, en el trono de la gloria, estaba bajo el ambiente y la presencia del Padre. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, envió a su Hijo, dice su palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el momento cuando la persona, cuando nosotros, cuando usted y yo recibimos a Cristo, cuando digo recibimos es porque creímos en Él, creemos en Él. Entonces en el momento que llegamos a creer en Él y comenzamos a hacer las cosas diferentes, desde ese momento comenzó a cambiar nuestras características. Las características pecaminosas que teníamos antes, ahora son diferentes. Mire, característica viene de la palabra carácter, por eso características. Entonces nuestro carácter era pecaminoso, porque nuestra alma estaba incontrolable, no había un control más que poderse guiar por los sentimientos y por los deseos de la carne. Indudablemente que en todo esto tenía que ver Satanás. Pero cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, entonces las cosas comenzaron a cambiar. Por eso, hijo mío, dame tu corazón, dame tu alma, dame tu vida. Y ahora eso es lo que la iglesia gloriosa del Señor presta para darle a nuestro Dios, porque ahora somos propiedad de Dios. Él nos compró con su sangre preciosa y ahora hay algo diferente en nosotros, hay características diferentes, así como comenzaron a haber características diferentes en los discípulos a los cuales hemos tomado como ejemplo. Ya vimos a Pedro, ya vimos a Juan, ya vimos a Pablo, ahora estamos viendo a Bernabé.
Y aquí lo interesante de esto es de que nadie de los seres humanos ha sido perfecto, más que solo nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver en un momento también en otra enseñanza las características de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver que en Él todo fue positivo, todo fue hermoso, todo fue grande, para un ejemplo para nosotros. Pero nosotros, hermanos amados, somos imperfectos, vamos tras una perfección. El asunto es que Dios está purificando nuestra vida en todo momento. La palabra dice: orad sin cesar para que no entréis en tentación. Quiere decir que hay algo precioso que el ser humano cristiano tiene que hacer, y es estar en una constante oración a Dios. ¿Para qué? Para que todas las cosas nosotros las podamos sobrepasar. Hay dos funciones tremendas en esto, en la vida del cristiano. Óigame bien, hay dos enemigos en la vida del cristiano. Un enemigo es el enemigo propio que está en uno, el yo. Porque yo decido qué hacer con mi vida. Usted decide qué hacer con su vida. Si usted quiere, hace esto. Si quiere, usted hace aquello. Pero nadie se lo impide, sino que usted es el que lo decide. Por eso no hay veces, no podemos nosotros echarle la culpa al enemigo de las cosas que uno puede hacer, porque es por su propia conciencia, su propia mente, su propia alma, la cual nos lleva a este rumbo. Y vuelvo a repetir: alma que pecare, esa morirá. Pero también hay otro enemigo aparte del yo, sino que hay un enemigo que se llama Satanás y sus demonios. Entonces, Satanás es el que está presentando todas aquellas cosas pecaminosas que vienen a ser un tropiezo para la humanidad. Ahora podemos ver qué tremenda situación bajo este ambiente en este año 2021, el cual ha llegado casi 2000 años de que vino nuestro Señor Jesucristo. Las cosas han crecido terriblemente, hablando sobre el pecado. Ahora, a consecuencia de la ciencia que ha alcanzado un nivel muy alto, las generaciones se están desviando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Mire, todo lo que se ha creado, todo lo que ha venido a ser inventado por el hombre, si nosotros queremos, lo podemos convertir en cosas buenas, como por ejemplo la televisión. Hay quienes la televisión los usan para medios que le van a alimentar su alma, escuchando música cristiana, viendo programas cristianos, viendo algunas películas cristianas, etcétera, etcétera. Pero también está el mal. Ahora la televisión está cundida de novelas. Es terrible, terrible, terrible lo que está sucediendo. Es solamente hablando de un aparato de la televisión. Tenemos también la tecnología, como por ejemplo los celulares. Tenemos también ahora las computadoras, etcétera, etcétera. Entonces, se ha alcanzado un grado terrible, el cual nosotros los cristianos tenemos que controlar. Todas esas cosas las tenemos que usar a favor de una vida espiritual gloriosa en el Señor y no destructiva a nuestra vida. Dios quiera que no haya ninguna persona cristiana o alguna persona religiosa que le impida estas cosas por ver un programa de televisión, por ver una película pornográfica, por ver una novela, no pueda acercarse y darle la gloria y la honra a Dios. Es interesante, por eso es muy linda la palabra cuando nos habla. Y estamos hablando del alma. Esta gente, al principio, estos hermanos cristianos tenían un corazón y un alma. Al decir esto, tenían un solo sentimiento y estaban unidos
en un sentimiento puro. Y oiga bien, y dice, y ninguno decía ser suyo propio, o sea, que ya ahora, bendito sea Dios por las cosas que Dios le da, que Dios nos da, pero esas son solo prestaciones, las cuales tenemos que darle honra y gloria a nuestro Dios. Tenemos que administrar todo lo que nos llega a nuestra vida, porque en resumidas cuentas, cuando una persona se va, muere, no se lleva absolutamente nada. Así como vino, así se va. La diferencia en esto, en esta vocación, es que nosotros los cristianos, cuando vayamos y cuando pasemos a otra vida, nosotros vamos para el cielo. No llevamos nada de la tierra, pero sí llevamos lo que cosechamos aquí, lo que nosotros servimos aquí en el Señor. Eso sí nos llevamos, porque la palabra dice que Él viene para recompensar a cada uno según sea su actitud, su obra, su forma de ser. Así que bendito y alabado sea su nombre. Todos tenían un solo sentir. Dice, nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Todo lo tenían en común. Y qué lindo cuando llegan estas enseñanzas a nuestros corazones, porque vea lo que dice el verso 33. Estamos hablando de la vida de Bernabé. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Ellos daban testimonio. O sea que con gran poder los apóstoles, los discípulos, los hijos de Dios, daban testimonio de la resurrección de Cristo. Y es interesante ahora poder mencionar esto, que nosotros, hermanos amados, nosotros somos discípulos porque nosotros tenemos una continuidad. Cada vez aprendemos más de la palabra. Cada vez nosotros discernimos esta palabra como dicen las Escrituras. Y en medio de todo eso hay un propósito en nuestro ser. Entonces, nosotros podemos decir que conocemos todas estas cosas en el poder. Así como los apóstoles, ahora también nosotros, la iglesia, da testimonio de la resurrección de Cristo. Nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Él fue crucificado, Él fue llevado como un cordero inmolado, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, donde cambió todas las cosas que se habían perdido. Él las vino a ganar. Él vino a salvar lo que estaba perdido, dice su palabra. Entonces, nosotros creemos en la resurrección. Si no creemos nosotros en la resurrección, entonces difícilmente podemos decir que somos cristianos y difícilmente vamos a decir que todas estas cosas son reales. Nosotros creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y óigame, todo lo que ha sucedido en el Medio Oriente, por allá por las tierras de Jerusalén, las tierras de Israel, toda esta área donde se movió nuestro Señor Jesucristo, hay señales, hay cosas que quedaron establecidas como un testimonio de lo que pasó. Estoy hablando sobre la arqueología también. Entonces eso nos da a conocer no solamente su palabra, no solamente el sentir que hay en nuestro corazón, porque el Espíritu de Dios nos da testimonio de que Él resucitó y ahora está vivo en medio de nosotros. Lo hermoso de esto también está que Él, cuando estuvo con sus discípulos, después que resucitó, estuvo un tiempo más con sus discípulos. Entonces, antes de subir al cielo, Él les dijo a sus discípulos: y no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos. Yo voy a estar con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Por eso es que nosotros sabemos que Dios está con nosotros.
Nuestra iglesia puede ser una iglesia sencilla, una iglesia donde no haya un movimiento de aquellos grandes, donde truena el ruido. Pero yo quiero decirle que también aquí se mueve la presencia de Dios, aquí está con nosotros. Cuando nosotros provocamos en nuestra alabanza, en nuestra adoración, en la forma que queremos, ahí está el Señor. Él está en lo silencioso, también está, podemos decir, en el bullicio, mientras sea en el orden de la adoración y la exaltación a aquel que resucitó entre los muertos. Nosotros creemos en ello. Y con grande poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Así que no había, oiga, qué importante es esta palabra. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Mire, el Señor dijo, aunque me detenga mucho en esto, porque siempre la palabra se extiende, el Señor dice en su palabra, buscad primeramente el reino de los cielos, o sea que hay un requerimiento en nosotros, y es voluntario. Dios solo nos dice, buscad primeramente el reino de los cielos. Por eso es muy maravilloso pensar cómo nuestra alma nos conduce, porque es la alma que conduce al cuerpo, nuestros sentimientos. Nosotros buscamos primeramente a nuestro Dios y la palabra dice que todo vendrá por añadidura. Y yo puedo decir que hasta este día Dios no ha fallado con su promesa. Aquí dice que así que no había entre ellos ningún necesitado. Ningún necesitado. Ahora, esto funciona de dos formas maravillosas. Una, donde Dios derrama de su gracia, de su amor y de alguna manera Él lleva la bendición, tanto material, espiritual, como sea, a todos y cada uno de sus hijos. Pero también está la otra forma, donde nosotros tenemos que hacer lo que el Espíritu dice que nosotros hagamos, porque de esto también depende nuestra fidelidad, de nuestra fidelidad. En el principio, ¿por qué era que no hacía falta nada entre ellos? Vamos a seguir la lectura. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. O sea, hermanos amados, que aparte de que la iglesia era perseguida, atormentada, habían creído profundamente en sus corazones en Cristo Jesús, y ellos miraban la necesidad que había en otras personas, los que tenían sus propiedades, los que tenían sus casas, dice que las vendían y las ponían a los pies de los apóstoles, en las manos de los apóstoles, y ellos los repartían a los necesitados. Por eso era que no había ninguna necesidad en ellos, porque ellos bendecían. Y cada vez que un cristiano, un hijo de Dios bendice, es como que hace algo de esta manera, es como que lo estuviera haciendo directamente a Dios. Por eso no nos detengamos de hacer siempre el bien a nuestro prójimo, porque esa es la forma como Dios glorifica. Dios no se va a quedar absolutamente con nada. Si usted va a regalar, por ejemplo, un mes de salario a una persona que no tiene trabajo, sépalo que llegará el momento en el cual Dios le va a recompensar esa obra que usted ha hecho, porque Dios se agrada de la actitud, y esto viene del alma. Por eso es que estamos hablando del alma, y aquí entramos ya en el personaje de Bernabé. Dice la palabra:
porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según la necesidad. Entonces José, aquí está ya Bernabé, entonces José, a quien los apóstoles, o sea que lo fueron los apóstoles, pusieron por sobrenombre, o sea que le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Este era levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de Cristo. Mire lo primero que hace Bernabé, que un tiempo pasado era José, pero los discípulos, los apóstoles le cambiaron, le pusieron un sobrenombre y le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación. ¿Por qué? Porque su personalidad era diferente. La personalidad de Bernabé la comenzamos a mirar ahora, porque lo primero que él hizo fue que como tenía una heredad, dice en el verso 37, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¡Qué actitud más preciosa! Lo primero que hizo Bernabé fue hacer esa acción de gracia. Por eso se le considera que es hijo de consolación, porque cuando uno hace algo para su prójimo, cuando uno hace algo para alguien con una necesidad, es porque existe una consolación. Hay algo profundo y grande que fluye en su alma. Y eso estamos hablando del alma. Qué lindo, hermano. Por eso ahora nosotros ya no somos personas que seguimos haciendo las cosas del pasado. Ahora nosotros hacemos cosas diferentes porque estamos en Cristo Jesús. Por eso hay veces se nos exhorta a que demos siempre un buen testimonio. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta del cambio que hemos tenido. Yo pertenecía a una banda cuando era joven, a una banda que se le llamaba la banda de los chuchofeos. Y cuando yo me convertí al evangelio, lo primero que hice fue agarrar mi Biblia y comencé a buscar a esos que entre comillas llamaba amigos, pero estaba metido en medio de una flota de personas que eran problema para la sociedad. Ahí estaba. Cuando llegué y comencé a darles testimonio, ellos tenían y dicen, ahí viene May, y limpiaron la mesa y pusieron ahí de todo, pusieron de toda clase de drogas, marihuana y todo. Y qué tremendo el impacto que yo llevé, porque había dejado de ser lo que yo era, como ellos. Yo había llegado con ellos para llevarles la palabra. Y ellos me dijeron, ahora tú vas a manejar todo esto es tuyo y lo vamos a disfrutar porque has vuelto a la pandilla. Y yo le dije, yo no vine para volver a la pandilla. Yo vine para venirles y entregarles un mensaje, una palabra. Y lo que yo he obtenido es real y verdadero. Esto me cambió. Ahora soy una persona diferente. Ahora ya no tengo necesidad de lo que yo hacía antes. Ahora mi necesidad es adorar y glorificar y buscar la presencia de Dios. ¿Qué pasó ahí? Mi alma había sido transformada. Alabado sea su nombre. O sea que eso ha sucedido en todos y cada uno de nuestros hermanos. Usted como cristiano, como hijo de Dios, eso fue lo que hizo Dios en nosotros. Nos cambió.
Lo que éramos antes lo cambió por lo que somos ahora. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el testimonio, porque en el mundo no se dan cuenta de lo que uno hace o lo que uno dice o lo que uno vive, pero sí se dan cuenta de las cosas malas que uno hace. Cuando miran a un cristiano que está desordenado, está en pecado, comienzan a decir, ve, ese era cristiano y miren cómo anda. Así son los cristianos, así que ya no lo ven a él, sino que ven, generalizan a todos y todos llegamos a ser culpables a los ojos de ellos, que todos los cristianos son iguales. Pero no, mis hermanos, yo creo que nosotros hemos llegado a los pies de Cristo y Cristo nos cambió. No somos perfectos, pero sí vamos tras una perfección. Cuando el Señor ponga un cuerpo glorificado, el cual vamos a tener eternamente y para siempre, entonces vamos a alcanzar un grado mayor al que tenemos ahora. Ahora luchamos por permanecer en esta vida tal como estamos, de no alejarnos del Señor, de pelear sobre todas aquellas tentaciones, y Dios está dándonos siempre la victoria ahí. Así que lo primero que hizo Bernabé fue, como él tenía una heredad, y dice que tenía una, no tenía dos, tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué actitud más linda la de Bernabé, por eso se le llama hijo de consolación. Pasemos, hermanos, a 2 de Corintios. 2 de Corintios, en el capítulo número 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces aquí vemos una característica gloriosa, no solamente en Bernabé, sino que para todos y cada uno de nosotros. De modo que si alguno, la palabra, el Señor dice si alguno, porque puede ser que alguien diga yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero está muy lejos de serlo por sus actitudes y por su forma de ser. Por eso él especifica en el segundo espacio, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En palabras parafraseadas, hermanos, nuestro Dios dice, bueno, si tú cambiaste, si tú me recibiste, si tú has creído en Cristo, ahora eres una nueva persona. Eres una nueva persona. Todo lo que había en ti, todo se quedó atrás. Ahora de aquí en adelante todas las cosas van a ser buenas. Por eso la palabra dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, he aquí son hechas todas nuevas. Qué glorioso. ¿Por qué? Porque dos cosas importantes. La primera es porque nosotros contribuimos con nosotros mismos. Ahora nuestra alma está funcionando positivamente de la mejor manera. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Ahora nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón. Nosotros leemos la palabra, nosotros escudriñamos las escrituras, nosotros venimos a la iglesia, nosotros le damos el tiempo de alabanza y de gloria al Señor, nos unimos en un júbilo, adorando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nosotros estamos haciendo cosas nuevas ahora en nuestra vida.
Las cosas viejas, las que hacíamos antes, nos traía destrucción. Ahora las cosas nuevas espiritualmente que hacemos nos está dando vida y esperanza en cosas maravillosas más adelante. Así que la vida del cristiano es muy importante, es algo formidable, hermanos. Cada día se vive experiencias en el Señor. Todos creo que hemos experimentado lo que siente nuestra alma, el gozo. ¿Quiénes de nosotros lloramos en la presencia de Dios? ¿Quiénes de nosotros, hermanos amados, nos sentimos compungidos en la presencia del Señor? ¿Quiénes de nosotros tenemos experiencias gloriosas siempre en el Señor? Porque nosotros ahora hacemos cosas nuevas en nuestra vida. Ya no hacemos las viejas que eran el pecado, ahora las hacemos nuevas. Pero está la otra parte también, que Dios hace lo que tiene que hacer en nosotros. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Nosotros hacemos y Dios hace, porque Dios ha hecho cosas nuevas para nosotros. Yo nunca pensé que iba a llegar a ser pastor. Algunos de mis hermanos siervos del Señor nunca pensaron llegar a ser lo que son, sin ponernos ninguno de nosotros más elevado que el otro, no, sino que unidos en ese sentimiento glorioso y en el agradecimiento de que Dios tuvo en nosotros el bien de darnos el privilegio de hacer lo que ahora nosotros hacemos. Él ha hecho cosas nuevas también en nosotros, porque lo que Él ha hecho en nosotros no lo hizo ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni el pediatra, ni ni el otro, sino solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros oramos por los enfermos y los enfermos sanan, si es la voluntad de Dios. Dios nos usa a nosotros, Dios ha hecho cosas buenas en nosotros, en su pueblo. Anteriormente vimos una serie sobre los dones del Espíritu. Dios ha puesto dones en medio de la iglesia, en la vida de todos y cada uno de nosotros. Esas son las cosas nuevas que Dios ha hecho para nosotros. Nos sentimos bien, nos sentimos contentos, agradecidos y felices, porque en medio de todo eso está la constancia, la definición que Dios está en medio de nosotros. Bendito, alabado sea su nombre para siempre. Gloria al Señor. Vayamos a Hechos, regresemos a Hechos de los Apóstoles y vamos al capítulo 2. Capítulo 2 y verso 44. Mire lo que dice la palabra. Esta es otra de las virtudes características que el pueblo tiene. La palabra dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Nuevamente lo que habló cuando vimos a Bernabé. Todas las cosas las teníamos estaban juntos y las tenían en común. O sea, todas las cosas las tenían en común. Cuando dice todas las cosas las tenían en común, era porque uno amaba y se interesaba en el cuidado del otro. O sea que todo estaba manifestado a través del amor. Todos estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, lo que pensaba uno, pensaba el otro. Y qué lindo es tener este pensamiento. Estamos hablando porque eso es lo que sale del alma. Que todos estamos juntos, todos estamos unidos. Cuando venimos a la iglesia, hermanos amados, todos estamos unidos, todos estamos juntos y todos tenemos todas las cosas en común. ¿Qué es tener todas las cosas en común?
todo lo que dice su palabra, todo lo que nosotros hemos aprendido, todo lo que nosotros tenemos que hacer a través de la exhortación de su palabra. Una vida en victoria en Cristo Jesús, una vida en misericordia en el nombre de Jesús, una vida humilde en la vida, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hermanos amados, si alguien se duele, por eso el apóstol Pablo llegó a traer una identidad para la iglesia a través del cuerpo humano, que la iglesia es como el cuerpo humano. Y ustedes ven que el cuerpo humano está compuesto de muchos miembros. Y si se golpea un miembro, va a dolerse todo el cuerpo. Si le pasa algo a un miembro, todo el cuerpo se resiente. Entonces, esa es la idea, de que toda la iglesia tiene las cosas en común y todos nos amamos los unos a los otros. Por eso ese mandamiento, el primer mandamiento en el poder y en la gracia de nuestro Señor, que nos amemos los unos a los otros. Ese es un gran mandamiento hacia la iglesia para todos y cada uno de los hijos del Señor. En Hechos capítulo 4, verso 34, mire lo que nosotros leímos, la palabra ya la leímos, pero en este verso, oiga lo que dice: así que no había entre ellos ningún necesitado. Cuando tienen todas las cosas, tenemos todas las cosas en común. Esto equivale a esta palabra a la cual dice que no hay ningún necesitado. Yo sé que han cambiado las cosas de hace 2000 años para este tiempo. No podemos tal vez vender nuestra propiedad si es que la tiene, o algún bien si la tenemos, porque si está el servicio diario de nosotros sería imposible, porque dejaríamos de hacer lo que tenemos que hacer a través de algún bien. Pero sí podemos hacer lo que está a nuestro alcance. Si nosotros podemos dar a alguien que está necesitado una ofrenda, si alguien que necesita una ofrenda, en cierta oportunidad sentí una paz y una tranquilidad, no lo he testificado, es primera vez que yo lo testifico. En la televisión yo vi a un niño que necesitaba cierta cantidad de dinero, y era porque le iban a hacer una operación muy delicada en el corazón, y necesitaba de llegar a tener cierta cantidad de dinero para obtener esa cirugía. Y dije yo, me voy a unir con lo que tengo a mi alcance. Y yo me recuerdo que mandé una cantidad moderada para que este niño fuera operado. Y me sentí tan bien. Y no pasó mucho tiempo, y no lo hice por eso, cuando llegó una ofrenda a mis manos. O sea, Dios había recompensado lo que yo había hecho. Aunque no es la forma ni la manera como nosotros debemos de actuar, de si damos algo, vamos a esperar que se nos recompense. No, lo vamos a dar con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y Dios se encargará de la bendición, sea aquí, sea allá, sea donde sea. Dios está ahí, porque Dios no se olvida de nada de lo que usted y yo vamos a hacer para la gloria de su nombre. Así que dice que no había ninguna necesidad en ellos, y eso es lo que tiene que haber hoy en día, al alcance de nuestra, de lo que nosotros podamos hacer. ¿Podemos nosotros ayudar a alguien que realmente lo necesite? Yo creo que sí es justo. Tanta necesidad que hay. Muy bien, Hechos capítulo 9, y verso 22. Mire esta característica. Dice la palabra:
Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea que Saulo, cuando se convirtió, él comenzó a dar testimonio de Cristo, pero había una confusión en los judíos, en los que moraban en Damasco, dice la palabra. Pero vea lo que dice el verso 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron consejo en matarle. O sea que Pablo estaba predicando la palabra, se esforzaba mucho en Damasco, le estaba predicando a los judíos, pero a los judíos no convertidos, y les hablaba de Cristo. Entonces dice que los judíos resolvieron en consejo matarle, o sea, matar a Saulo, o sea, a Pablo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomaron de noche y le bajaron por un muro, descendiéndole en una canasta. ¿Cómo se unieron ellos para salvar la vida de Saulo? Saulo había tenido acechanzas de muerte por predicar a nuestro Señor Jesucristo a los judíos. Cuando llegó a Jerusalén, dice, trataba de juntarse con los discípulos, Pablo, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, por lo que Saulo había sido en el tiempo pasado. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, pero en las cosas viejas todavía el pueblo, los discípulos tenían esa idea. Este hombre fue malo, es malo, porque persiguió la iglesia, mató a algunos de los discípulos, a algunos de los cristianos, y ahora se dice estar entre nosotros. ¿Qué estrategia traerá? ¿Qué irá a hacer de nosotros? O sea, que había una gran desconfianza, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Él ya era un discípulo. O sea que discípulo, él quiere decir que era ya un estudiante, una persona que estaba aprendiendo. Era un discípulo. Y aquí aparece nuevamente Bernabé. Ese es el corazón por el cual dice que era hijo de consolación. Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea que Bernabé se toma el atrevimiento. Oiga, señores, por favor, ¿cómo ustedes están desconfiando de Saulo, de Pablo? Yo mismo les digo ahora que él en el camino a Damasco tuvo una experiencia con Jesús. Él recibió a Jesús en su corazón, Jesús le habló. Imagínense qué atrevimiento lo que tuvo, qué compañerismo había ya en Bernabé y en Pablo. Por eso es que de ahí aparecen juntos en muchos viajes que tuvo el apóstol Pablo. Y esto nos da la enseñanza, mis amados hermanos, que en nosotros no tienen que haber diferencias, que nosotros nos tenemos que defender los unos a los otros y no destruirnos los unos a los otros, o no sentirnos mal los unos a los otros. ¿Verdad? Qué tremendo es cuando en la iglesia se pelea uno con el otro. ¿Qué efectos más
más tremendos suceden. Y estos hay veces que por cosas pequeñas. Pero miren lo que estaba involucrado Pablo. Mas sin embargo Bernabé lo defendió. Porque dice la palabra que entonces Bernabé, verso 27, tomándole, le trajo a los apóstoles. Y él les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, o sea, en el cambio, cuando él recibió, cuando el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me persigues? Dice, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea que después que recibió a Cristo como su Salvador, él comenzó a hablar con mucho valor. Saulo comenzó a hablar con valor, hermanos amados, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo es poder cuando el alma es cambiada, transformada, porque entonces en nuestra alma los cimientos que están ahí, esos cimientos gloriosos, hermanos, van a ser cambiados y todas las cosas que surjan de nosotros van a ser cosas solo buenas y maravillosas. Así que encontramos nosotros aquí a Bernabé con esa característica, como un hijo de consolación. Señores, ¿por qué pasa esto? Señores, si este hombre, Saulo, en un tiempo era perseguidor de la iglesia, ahora es de nosotros, ahora es un discípulo de nosotros. Yo lo vi y lo oí, cómo predicaba de Cristo en Damasco. Qué bueno cuando dan buenas referencias de uno, ¿verdad? Pero cuando dan malas referencias, y hay veces referencias por chismes, pero hay un Dios que todo lo sabe y todo lo conoce, y a Él sea la gloria. Así que no se preocupe, porque Dios está con nosotros. Porque si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos en Hechos 9:22. Hechos 9:22 en adelante. Volvamos a Hechos 11. Vamos a ver la característica de un compañero en la obra. Hechos capítulo 11. Y verso 21 en adelante. Dice la palabra: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea que la mano del Señor estaba con ellos, y en gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego, la noticia de estas cosas llegó a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé. Otra vez encontramos a Bernabé, el corazón, el alma de Bernabé, que fuese hasta Antioquía. O sea, fue una orden a Bernabé que fuera a Antioquía. Ahora, sigue diciendo la palabra. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y en una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. El verso 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí encontramos que por primera vez a nosotros, los que hemos creído en Cristo, se les llamaron
cristianos. Nosotros somos seguidores de Cristo, somos cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la palabra dice que Pablo fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo halló lo trajo a Antioquía. Y cuando llegaron a Antioquía, se congregaron ahí todo un año en la iglesia. Entonces, cuando dice que se congregaron todo un año en la iglesia, es porque ahí comenzaron ellos a tener más presencia del Señor, a poder aprender más de la palabra del Señor y a escuchar la voz de Dios, para poder ellos hacer la obra que Dios les había mandado hacer. Estas son las características de un compañero en la obra del Señor. Lo que tiene que pasar ahora con nosotros. Pablo no pensaba en sí mismo, porque si nosotros leemos el verso 25, cuando dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Pablo. Él no pensaba en sí mismo. ¿Para qué voy a ir a buscar a Pablo? ¿Para qué lo voy a ir a buscar si yo puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga solito y me voy a sentir mejor? Sino que él no pensó en eso. Pablo no pensaba en sí mismo, sino pensaba en lo hermoso que iba a ser, que juntos iban a predicar la palabra y que juntos iban a obtener victoria en el Señor, y que juntos, hermanos amados, así tiene que ser la iglesia. Tenemos que apoyarnos los unos a los otros y no sentir tal vez aquello que va a ser mejor que yo. ¿Para qué lo voy a discipular? ¿Para qué voy a hacer? Le voy a enseñar si puede ser que me va a quitar el lugar. De ninguna manera, hermanos amados. La obra es así. Hoy somos nosotros, mañana serán otros, y así viene. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer, y nadie es más ni nadie es menos. Todos somos iguales en las manos maravillosas de nuestro Dios, de nuestro Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a terminar, hermanos, con este texto en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Pero leamos los últimos dos versos que están en el capítulo 12 de Hechos, los últimos dos, que es el 24 y 25. Oiga lo que dice la palabra. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaban, y Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan. O sea, ya se había unido otro discípulo, al que tenían por sobrenombre Marcos. Ahora nosotros encontramos aquí, allá a Bernabé, a Saulo, cumpliendo en el servicio al Señor. Qué preciosa enseñanza encontramos de la vida de Bernabé, cómo él cambió su alma de un hombre diferente en el pasado, y ahora un siervo del Señor, haciendo bien las cosas. Así que Bernabé y Saulo, cumpliendo su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora bajemos al verso 13, en el 1 y 2, dice la palabra: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí vamos a terminar con esto. Hermanos amados, ¿quién hace la obra en nosotros? El Espíritu Santo.
Por eso el Señor dice en su palabra, no contristéis al Espíritu Santo, porque nosotros somos ahora el templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y está con nosotros. ¡Qué maravilloso es esto! Entonces, la enseñanza de esto está, que cuando ellos ministraban al Señor, lo hacían en ayuno. Y cuando ellos hacían estas cosas espirituales, por eso, hermanos, nosotros tenemos que orar, que ayunar, que hacer todos aquellos ejercicios espirituales que nos van a ayudar a tener una vida aún más poderosa en el Señor y más emocionante. Entonces, cuando ellos estaban bajo este ambiente hermoso, dijo el Espíritu Santo, o sea que ya el Espíritu era el que trabajaba en el corazón, en el alma, y era el que dirigía a la iglesia y el que dirige ahora también a su iglesia y a todos y a cada uno de sus hijos. Entonces el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Ahora, ¿por qué apartarme? Dios los había visto que ellos estaban administrando al Señor en ayuno, en oración y en todas aquellas cosas. Entonces ahora encontramos a nuestro Señor que le dice el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo. Entre más usted y yo vamos a buscar al Señor, el Espíritu Santo nos va a usar de alguna manera gloriosa para poder hacer su obra aquí en la tierra. Esa es la enseñanza gloriosa. Dios trabaja ahora en nuestra alma. Él cambió todas las cosas. Y por último dice, para la obra a que los he llamado. O sea, hermanos, que a todos y cada uno Dios nos ha llamado a poder hacer en su obra lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por muy sencillo que sea, no importa. Por muy grande que sea, no importa. La capacidad que de usted o que yo tenga, no importa. Lo que importa es que le podamos dar en medio de todo esto la gloria y la honra a nuestro Dios. Porque todo lo que pasa y lo que sucede en nuestra vida y en nuestro ministerio es porque Dios es misericordiosamente grande para con nosotros y Él es el que recibe toda honra y toda gloria. Nosotros solo somos sus vasos, solo somos el canal de bendición, solo somos los instrumentos, solamente somos sus siervos, los cuales le servimos a Él y nos sentimos contentos por darnos esa oportunidad. Cambió nuestra alma, cambió nuestra forma de ser y ahora nosotros conducimos a este cuerpo, a esta carne de la mejor manera, porque ahora el que gobierna en nuestro corazón es el Espíritu Santo del Señor. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque han pasado tantas generaciones, casi 2000 años, Padre eterno de gloria, y tú sigues siendo el mismo. Tu iglesia siempre es la misma, Padre. Tú eres siempre el mismo poderoso. En ti está el poder. Tú eres el Dios omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el Dios eterno. Tú eres, Padre, el que haces milagros, prodigios y señales. Para ti no hay diferencia. Tú lo que hiciste en el pasado lo sigues haciendo hoy. Todo depende de nosotros como tus hijos, como tus siervos. Y por eso te pedimos que nos ayudes, que nos ilumines, oh Padre, y que nosotros podamos empezar siempre sometiéndonos, oh Dios, a una vida devocional cristiana agradable a tus ojos. Donde, Padre, nuestra actitud, donde nuestras características sean diferentes y donde todo lo que nosotros hagamos sea agradable a tus ojos. Gracias, Señor, por ser tus siervos. Bendice esta iglesia, la iglesia Camino
de fe. Bendice, Padre, a nuestros hermanos y amigos, Señor, que a través de las redes sociales pueden escuchar y ver, Señor, que las palabras, Señor, dichas en esta hora, que puedan llegar a nuestro corazón, son las palabras que pudimos extraer de las Escrituras. Señor, nada fue inventado por nosotros. Señor, ha sido tu palabra, esos ejemplos gloriosos de tus siervos, de tus hijos, de tus discípulos, que quedaron, Señor, plasmados sus testimonios en las sagradas Escrituras. Ahora a nosotros no nos importa, Padre. No se busca la fama, no se busca, Señor, la importancia de ser, Señor, mejor que otro, Padre eterno, sino estamos fuera del orden. Simple y sencillamente somos tus siervos. Y tú haces todas las cosas en tu pueblo y en tus hijos y en tus siervos. Y nosotros, Señor, declaramos que para ti es la gloria, la honra, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Gracias, Padre eterno, que nuestras oraciones, nuestras meditaciones por las mañanas y por el tiempo sugerido, Señor, en el día, que tengan, Señor, en tu presencia la importancia como tú siempre lo tomas, inclinando tu rostro, tu oído y escuchando nuestro clamor. Gracias, divino Dios, todo lo hacemos para ti y por ti, Señor. Nada es de nosotros y te doy gracias, gracias. Ayúdanos a poder llegar hasta el final de nuestra carrera con victoria, amando a nuestro prójimo y no importando, Señor, en las posibilidades del daño que pudieron ver hecho, sino dando gloria a ti y pidiendo por todos, Señor, que nadie se pierda, sino todos procedamos, Señor, al arrepentimiento y lleguemos un día, Señor, a aquel lugar. Este es solo el campo del entrenamiento, Señor, es la antesala, Padre, donde nosotros estamos aprendiendo a adorarte, a glorificarte, a servirte. Pero cuando estemos en tu presencia, todo será diferente, Padre. Ahí queremos estar. Pero mientras tanto, úsanos, Señor. Aquí estamos. Y moldea nuestra vida. Así como el alfarero, Señor, que toma el barro en sus manos, así tú, Señor, haznos cada día de nuevo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Que Dios les bendiga a todos. Amén.